León Tolstoy. Solo el nombre ya nos suena a algo enorme, ¿verdad? A novelas monumentales como Guerra y Paz o Ana Karenina. Pero, ¿y si esa es solo la mitad de la historia? Porque detrás del gigante de la literatura se esconde un relato mucho más radical. El de una transformación que lo llevó de los salones de la aristocracia a ser la inspiración de movimientos que cambiaron el mundo. Vamos a meternos de lleno en este increíble viaje. Fijaos bien en estas dos imágenes, porque aquí está la clave de todo. A un lado tenemos al conde Tolstoy, el aclamado novelista, el aristócrata. Al otro, bueno, parece una persona completamente distinta. Un sabio, un profeta con ropas de campesino que predica una vida sencilla. Le pregunta del millones, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo una persona se convierte en la otra? Y ojo, porque esta transformación no fue solo algo personal, es que estamos hablando del mismo hombre que inspiró nada menos que a Gandhi y a Martin Luther King Jr. ¿Cómo es posible? Pues para encontrar la respuesta, y esto es lo más curioso de todo, tenemos que volver al principio, a sus novelas. Vale, primera parada. El Tolstoy que todo el mundo conoce. El maestro de la novela. Pero que nadie se engañe, ¿eh? Tolstoy no escribía para pasar el rato. Sus obras más famosas no eran solo historias. Eran, en realidad, un juicio implacable contra la sociedad que le rodeaba. Si cogemos, por ejemplo, Ana Karenina y rascamos un poco, vemos que las semillas de todo lo que vendría después ya estaban ahí. Por un lado, esa hipocresía brutal, casi irrespirable, de los salones de San Petersburgo que condenan a Ana. Y por otro, ahí está el personaje de Levin, que es básicamente el propio Tolstoy. Él huye de todo ese paripé y encuentra un propósito real en el campo, trabajando la tierra. Esa tensión entre lo falso y lo verdadero ya era el motor de su arte. Pero claro, escribir sobre ello no era suficiente. Y aquí viene lo más irónico de la historia. Imaginemos la escena. Está en la cima del mundo, es famoso, rico, lo tiene absolutamente todo y se siente completamente vacío. Lo que vio en la guerra de Crimea y la superficialidad de su vida lo llevaron a una crisis espiritual que lo iba a redefinir por completo. Es que no hay nada como leer sus propias palabras para entender la repulsión que sentía. Básicamente, miraba a la élite a la que pertenecía y solo veía gente hueca, feliz en su propia inmoralidad. Esta desilusión tan profunda no fue una pose, fue el chispazo que lo empujó a buscar una verdad muy lejos del arte, de la sociedad y de la religión organizada. Y la verdad que encontró, fue de todo menos convencional. Fue radical. Dejó de escribir novelas y se lanzó de cabeza a la filosofía, desarrollando una interpretación del cristianismo tan pura, tan extrema, que chocó de frente con todas las instituciones de poder de su tiempo. Esto le llevó a lo que conocemos como anarquismo cristiano. Su lógica era aplastante de tan simple. Él decía, si la esencia del mensaje de Jesús es la ley del amor y no resistir al mal con violencia, entonces cualquier institución que se base en la fuerza, el Estado con sus ejércitos, la Iglesia con sus dogmas, la propiedad privada defendida por la fuerza, es por definición anticristiana. Su conclusión, por tanto, era directa. Para Tolstoy, un cristiano de verdad no podía participar en el Estado, no podía ser soldado, ni policía, ni juez, porque todos esos roles se basan en la violencia o en la amenaza de usarla, y eso, para él, era lo contrario a la ley del amor. Aplicó esta misma lógica a la propiedad privada. La veía como una forma de violencia silenciosa. Para él, que una persona tuviera tierras que otros necesitaban para vivir, obligándolos a trabajar para ella, no era un derecho. Era sencillamente la raíz de toda la opresión. Pero su crítica más dura, sin duda, se la guardó para la Iglesia. La acusó de traicionar por completo el mensaje de Cristo. En lugar de predicar la humildad y la no violencia, argumentaba que se había convertido en un simple brazo del Estado, una herramienta para bendecir ejércitos y justificar la opresión. Fue una ruptura total y absoluta. Pero claro, predicar una filosofía tan radical es una cosa, y vivirla es otra muy, muy distinta. Especialmente cuando eres un conde con una propiedad inmensa y una familia enorme, y es aquí donde la figura de Tolstoy se vuelve profundamente humana. Esta frase, que se le atribuye, captura su ideal a la perfección. Él creía que la verdad moral no estaba en los salones de las élites, sino en la vida sencilla de los campesinos rusos, e intentó vivir así, trabajando codo con ellos en su propia finca. Sin embargo, su vida era una contradicción andante. El pacifista que había luchado en 2 guerras, el que predicaba la pobreza mientras vivía en una de las fincas más grandes de Rusia, el anarquista que era el patriarca y la máxima autoridad en su casa. De hecho, intentó renunciar a todo, a sus tierras, a los derechos de sus libros, pero su propia familia se lo impidió por la vía legal. Esa lucha interna lo atormentó hasta el final de sus días.
Y a pesar de sus muchas personales y de que en su propio país muchos lo veían como un excéntrico, sus ideas encontraron un eco increíble más allá de Rusia, un eco que acabó transformando la historia del siglo XX. Todo empezó con su libro El reino de Dios está en vosotros. Lo prohibieron en Rusia, por supuesto, pero una copia llegó a manos de un joven abogado indio que vivía en Londres, Mohandas Gandhi. El propio Gandhi dijo que el libro lo dejó abrumado, y ahí sentó las bases de su filosofía de resistencia no violenta. Décadas más tarde, Martin Luther King Jr., inspirado por Gandhi, señalaría a Tolstói como una de las claves intelectuales de la lucha por los derechos civiles. Es el efecto dominó de una idea. Y así es como las ideas de un conde ruso del siglo XIX, un hombre plagado de contradicciones, viajaron por el mundo para impulsar algunos de los mayores cambios sociales de la historia. Esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para nuestro tiempo. En un mundo que sigue lleno de violencia, ¿son sus ideas sobre la no resistencia una utopía inalcanzable, un sueño ingenuo? ¿O son, quizás, una verdad incómoda que todavía no hemos tenido el valor de afrontar?